Bueno, bueno, bueno. Buenas tardes, estimados visitantes a la 57ª Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara. A nombre de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Cultura Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara y todos nosotros libreros y librerías de Guadalajara les damos la bienvenida a este primer evento del día de hoy. Hoy es jueves de poesía. Nos acompaña Guadalupe Ángeles con este nuevo libro que está presentando, Junkeli Ediciones. Tiene dos invitados especiales con ella para comentar la obra. Vamos a hablar de poesía, vamos a vivir la poesía. Los invitamos a que nos acompañen, si andan pasando por aquí por Palacio Municipal, si andan dando la vueltita por el centro, van a comer o vienen de comer. Los invitamos a disfrutar un ratito de lectura, de poesía y de cultura. Guadalupe, este es tu público. ¿Me regalan un aplauso, por favor? ¡Bravo! Hola, muchas gracias por su presencia en esta tarde que vamos a hablar de poesía. Le doy la palabra a Juan Cervantes para que él les diga quién soy, porque pues va a quedar raro que él les diga, ¿verdad? Gracias, Guadalupe, gracias a todos por acompañarnos aquí en la presentación en el corazón de la mañana de Guadalupe Ángeles. Guadalupe Ángeles, Pachuca Hidalgo, 1962, narradora y poeta, fue directora de la revista Soberbia. Ha colaborado en diversas publicaciones seriadas como Ágora, El Financiero, El Informador, El Occidental y La Jornada Semanal, en las revistas electrónicas nacionales Al Margen y Argos, y en las españolas PAP y El Espéculo. Obtuvo el Premio Nacional de Novela Breve Rosario Castellanos en 1999 por Devastación. Ha publicado los libros de cuentos Souvenirs en Malaestrella en 1993, Sobre objetos de madera en Conaculta en 1994, Suite de la Duda, Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco en 1995, La elección de los fantasmas, Conexión Gráfica en el 2002 y Raptos, Seca, Jalisco 2009, así como las novelas Devastación de Conaculta, Chiapas en el año 2000 y Quieta, de Paraíso Perdido en 2001. Es autora de los poemarios Las Virtudes Esenciales, Literaria Ediciones, Secretaría de Cultura Jalisco 2005 y No es Luz Más Enceguece, Armaño Ediciones en 2023. Y bueno, para aportar uno más a este continuo trabajo de Guadalupe Ángeles en el corazón de la mañana con Editorial Kelly. Muchas gracias, Guadalupe. Pues, ya está. Tenemos presentadores de lujo, Raúl Bañuelos, Juan Cervantes. Y usted me dice, ¿ya? Recordé que Guadalupe ganó el Premio Nacional de Novela Breve Rosario Castellanos. Entonces es un dato importantísimo porque hoy presenta un libro de poesía. Entonces ella aborda diversos géneros y creo que la poesía es la que abarca todos sus géneros: el cuento, sus notas periodísticas, sus crónicas, están, ¿cómo se dice? Esencialmente parten de la poesía. Bueno, escribí algunas cosas. Es que se lo tienen que acercar más, creo. ¿Cuál sería mejor? Ese. Se habla de los árboles genealógicos. En el caso de Guadalupe Ángeles, su árbol genealógico, poético y narrativo continúa en su vibrante escritura
Rosario Castellanos, por supuesto, Olga Orozco, Marosa Di Giorgio, vivos en su continuidad luminosa y claroscúrica de Guadalupe. Los felinos de Marosa se pasean impunes y felizmente por las páginas de Los Ángeles de Guadalupe. Ella también hace teatro en improvisaciones prosísticas y poemáticas. Sus personajes y sus anécdotas entran y salen del escenario y a veces no regresan. Prefieren sentarse en cualquier butaca para contemplarse a lo lejos y cerca, y que escuchen su propia respiración. Los Ángeles de Guadalupe revolotean en sus espacios escriturantes y conducen la pluma dócil de nuestra querida amiga. Nos decía Luis Cernuda que para que el poema tuviera plenitud debería tener 4 elementos fundamentales, que eran sensibilidad, inteligencia, rigor y azar. Entonces el rigor está no solamente en la asimilación de un oficio, sino en la entrega completa a la vocación rigurosamente. Y una parte del rigor es ser dócil a esa voz que nos habla, esa voz interior, y que en Guadalupe está muy viva en su escritura. Siempre alegre y expansiva, para bien de sus amigos en primera fila. Si se le invoca con fervor, puede aparecer con su risa contagiosa y su buen humor cortés y generoso. Ha hecho teatro callejero, divirtiéndose con sus amigos, por ejemplo, comiendo tacos en la Avenida Federalismo y rescatando resucitando amigos y anécdotas en la clásica cantina La Fuente. Su espíritu gatuno, multiplicable, cuando la conocí hace 2 o 3 decenios, tuvo gatos que la tenían a ella tiempo completo. Un poema suyo comienza así: ¿quién iba a decirme que tus alas son de agua? Sola vine a saberlo cuando escuché tu canto una tarde con los ojos cerrados y sobre la arena tibia. Díganme ustedes qué fue lo que escucharon: un relato, poema en verso libre, una crónica o un acontecimiento en las orillas del mar, un cuento fantástico o una escena emocionante de teatro vivo en la naturaleza. La puesta en escena de un sueño, la historia de algo por venir, subraye con borrador lo que se le ocurra a usted. Bueno, lo demás que puedo decir, yo creo que puede aparecer en la parte final,
donde conversemos los tres, ¿no? Bueno, es todo. Bueno, pues gracias, Raúl Bañuelos. Antes de darle el micrófono a Juan Cervantes y pedirle que me preste su libro, quiero que sepan, quienes no lo saben, que Raúl Bañuelos es maestro de generaciones de poetas. Entonces no podía estar mejor acompañada. No podía estar mejor acompañada esta tarde con ellos y con ustedes, porque quienes ya me oyeron dirán, bueno, otra vez va a decir lo mismo. Sí, es mi segundo libro de poesía y estas 4 características que mencionó Raúl sobre la poesía vienen a contestar esa pregunta que yo me venía haciendo. ¿Qué nos hace poetas? Bueno, Juan Cervantes es una persona muy importante para mí. Amigos desde que nos presentó Marlene Sertuche, otra querida amiga, también poeta, y le dije un día: Juan, tengo 2-3 kilos de poemas, ¿me ayudas? Entonces, con su caballerosidad y gentileza, me ayudó a que esa cosa informe que era tanto escrito se convirtiera en este libro. Entonces, le doy la palabra a uno de los coautores de este libro, Juan Cervantes. Gracias, Guadalupe. No, muchas gracias por la invitación en esta aventura general, ¿no?, del poema. Gracias a la Feria Municipal del Libro y la Cultura por disponer esta feria y este espacio. Gracias a Guadalupe Ángeles por invitarme a presentar este libro en el corazón de la mañana. Un gusto compartir con el maestro Raúl Bañuelos esta presentación. Con todos ustedes que se dieron el tiempo para acompañar a la maestra Guadalupe Ángeles en este nuevo proyecto, suma de su continuo entusiasmo y quehacer literario. Estoy muy emocionado al cerrar un ciclo que se abre con esta presentación, y lo estamos cerrando porque ya quedó hecho el libro y está en camino de que se conozca y se distribuya. Sí. El año pasado recibí una llamada de Guadalupe que me decía: tengo una serie de poemas que me gustaría que lo revisáramos juntos para determinar el orden de los mismos y que pueda resultar en la unidad de un libro. ¿Qué te parece? Me pareció muy buena propuesta y un gusto y un honor por la confianza que me brindaba Guadalupe por proponer este acompañamiento en este ejercicio de vida. Además que de mi parte siempre ha existido una profunda admiración por su persona y por su obra, una gran amistad de muchos tiempos que venimos acompañándonos. A Guadalupe no se le puede contextualizar en una generación determinada, ya que siempre ha tenido un activo ejercicio literario en diferentes géneros como la novela, el cuento, la reseña, la crónica y la poesía. Ha sido editora y promotora cultural. Recibió mención honorífica en el premio Primera Novela Juan Rulfo por su novela Devastación, que posteriormente le abre las puertas para el premio Rosario Castellanos de novela breve. Vía telefónica me dice: ¿dónde nos reunimos? Puede ser en mi casa, le comento, después del trabajo. Y así nos dimos a la tarea de realizar varias sesiones para la revisión de sus poemas, para identificar el hilo conductor que diera la unidad natural a su libro. Comento, solo se les dio un lugar a estos poemas, identificado a través del diálogo entre ellos mismos. El trabajo y la revisión tipográfica de este libro nos acompañó el editor José Miguel Gómez Cruz, que también estuvo acompañándonos en estas reuniones con su experiencia y su filosa visión crítica. En el corazón de la mañana se conforma de 6 apartados que se anuncian con la apertura del título de los siguientes poemas: instrucciones, no importa el insomnio, instrucciones precisas para entrar a las naves profundas, Alfonsina Rivera Cosme, de fugaces transfiguraciones, ser paisaje sin saberlo,
vuelan los pájaros hacia los árboles. Las cualidades de la obra en el corazón de la mañana, podemos encontrar la diversidad y una sensibilidad poética que nos invita a la reflexión profunda. Podemos encontrar el aforismo al poema de largo aliento, el diálogo íntimo con la presencia y con la ausencia, donde el yo poético de Guadalupe nos lleva a la herida y a la sanación, pero también al divertimiento. Cito: el mundo es un lugar bueno sin ti. Soy dueña de un tú que ya no existe. Me sorprende querer tanto a ese fantasma. Él, con su cuerpo de nube disolviéndose, da paso en esta tarde a un cielo limpio, habitable. La palabra en Guadalupe Ángeles adquiere una musicalidad no del amanecer que puebla de incógnitas, sino de la musicalidad de la mañana, que es luminosa y llena de avistamientos, donde se resuelven las transfiguraciones. Cito: en el corazón de la mañana ver tus ojos, entender que su inmensidad no me mira, pero algo preguntas. Imagino entonces que podemos hablar, que toco tu hombro y te digo algo que no creo, o lo digo solo para mí. Luego me voy, me sigues, pero una puerta se cierra. Alguien dentro, alguien fuera. Esa es nuestra historia. Cito Doblez bajo la luz. Son pequeños fragmentos, versos que saqué del poema entero. Este Doblez bajo la luz es un poema de largo aliento que está maravilloso. Dobles bajo la luz, acariciadas ambas por el sol, los peces enredándose en tu pelo, nada duele más que tu silencio. Arrullar en mis sueños tu figura llena de luz, ningún mediodía tiene la tersura de la piel de tu rostro. Hay fiesta en mi corazón porque estás en la vida. Asimismo, en el corazón de la mañana, la poesía amorosa es solidaria. La voz de Guadalupe convoca la sensualidad, el erotismo, el diálogo con la ausencia, pero también hay un diálogo muy vivo y estrecho con la presencia del amor. Cuando escribo, pienso en tu voz. Cuando escribo pienso en tu voz, en el feliz engaño de no tenerte. Imagina que fuera cierto, indisoluble, pero la sustancia volátil de lo que sentimos es ideal, perfecta para inventarnos una vida cada que nos vemos, y en la mirada de los otros somos eternos dibujantes sin un gramo de talento, los que ejercitan la voz y se mueren de la risa. ¿Era todo esto mentira? ¿A quién podría importarle? A nosotros no. Era fascinante, es enamorarse de tu risa solamente, entender que eres plena y totalmente mío, porque tu cuerpo te pertenece, porque tu alma no está a la venta, porque sabes de memoria cada sílaba de lo que diré, y no me importa que me creas ni a ti. No son llamadas de auxilio las nuestras, apenas existen. Intercambiamos palabras elementales. Gracias. Como quien habla del frío abrigándose, como quienes saben ladrar y se guardan la rabia. Es así tu risa, entra cada vez nueva en mi oído y puedo reírme de mí. Por fin has hecho realidad mi sueño inconfesado. A mí me gustaría felicitar a Guadalupe por este trabajo, agradecerle mucho que nos haya involucrado en este proyecto de vida tan personal. Como les digo, los poemas nada más los tuvimos que ordenar, ya estaban hechos, sí, poco se le tuvo que dar corrección, sino más bien tipo ortográfica, aquí con el editor que también nos acompaña. Sí, quiero dar gracias también a Ediciones Kelly por hacer el proyecto. Los invito a que leamos a Guadalupe en el corazón de la mañana. Sus libros hoy los podemos encontrar aquí en el stand número 2, ubicado en esquina de Avenida Hidalgo y Alcalde. Los invito a que conozcamos detalladamente en el corazón de la mañana. Muchas gracias. No.
No, dijiste que íbamos a conversar. Bueno. Cuando yo quiera. Bueno. Quiero leerles, vuelvo, el poema favorito de Juan Cervantes. Se llama Blusear. Como quien se quita la camisa y prueba el filo del cuchillo en su pecho. Creo que habla un poco de estas significaciones varias que puede tener la poesía. Decías un poco de azar, ¿verdad? Con el título yo hablaba del blues. ¿Cómo es blusear? Ya sé que la poesía no se explica. Lo que les quería decir es que hay un poema de Juan en el que dice pantalonear. Entonces por eso le gustó. Y bueno, hablemos de poesía. Sí quiero leerles algo muy muy breve, y platicamos de poesía. Ustedes también pueden levantar la mano, intervenir, se los agradeceríamos mucho. Un poema breve. Mirar la medusa. Me arranqué de raíz de la tierra llamada realidad. Solo trataba de saber si me transformaba en roca, algo cambiaría. Este no es tan breve y después de él ya platicamos. Se llama Cursi. Traje estos renglones aquí, no son para nadie. Como para nadie son los arcoíris ni el mar. En ellos no se blanden espadas ni hay más luz que la humanamente soportable. Aquí los dejo. Está en ellos tu mejor recuerdo, el sueño más hermoso que hayas tenido, tu certeza más fiel, y si has coqueteado con el abismo, tu vértigo más preciado. En ellos sentirás tu corazón en estado puro. Tu memoria vibra aquí, o lo que en ella habría si tuvieras 100 años y la mente de un joven de 23 recién enamorado. Entonces, si están de acuerdo, hablemos de poesía. ¿Qué hace a un texto que se le considere poema? Juan. Me gusta que me digas Juan. Bueno, aparte de lo que mencioné citando a Luis Cernuda, uno de los grandes poetas menos mencionados de la generación del 27, ¿te acuerdan que a la que pertenece García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén y Vicente Aleixandre, premios Nobel de literatura, y otro también muy desconocido, pero un genio de la misma generación, Pedro Salinas, que es autor de 2 libros de poemas de amor maravillosos. Bueno, aparte de lo que dijo Luis Cernuda, recuerdo una vez que hubo una exposición magna de fotografías de Juan Rulfo en el Cabañas. Había un texto en la entrada de Luis Cardosa y Aragón que hablaba del canon de Orozco, de Clemente Orozco. Me equivoqué, creo. Bueno, era una exposición de Clemente Orozco. Y decía que el canon de Orozco estaba conformado por los siguientes elementos: argumento, técnica, composición, expresión y gracia. Esos elementos se pueden aplicar a cualquier obra de arte y por supuesto a la poesía también. Si en lugar de decir argumento, composición, que es en el caso de la pintura y fotografía, decimos estructura, embona muchísimo en la poesía.
que está formada por esos elementos. Eso puede ser aplicado a cualquier obra de arte, a cualquier poesía. Yo recuerdo que autores jaliscienses tenían obra inicial con un argumento muy poderoso, los temas impactantes, pero en la cuestión de la técnica había ciertas carencias que en ciertos casos fueron suplidas generosamente por las lecturas, por la asimilación de las técnicas precisamente, pero también se contaba con la expresión. En autores había una expresión poderosa, pero faltaba también la gracia, que es el último elemento. Entonces, para que la obra de arte sea completa y plena, creo que esos elementos son fundamentales: argumento, técnica, composición, expresión y gracia. En la poesía de Guadalupe Ángeles encuentro esos elementos plenamente expresados en su obra. Puedo comentar eso. Raúl señalaba en un momento a Pedro Salinas. Pedro Salinas tiene un canon también de desarrollo poético, que mucho tiempo lo llevamos en el taller ahí con Raúl, y creo que se cumple perfectamente aquí en el libro de Guadalupe Ángeles, porque es el poeta y la poeta frente a la ciudad, la poeta frente a la naturaleza como proyección simbólica del yo, la poeta lírica, enamorada, erótica, sí, pero también la poeta enfrentándose a la poesía misma, o al arte del ejercicio poético. Asimismo, yo observaba al leer este libro, Harold Bloom, dentro del canon poético, nos proponía 5 puntos a seguir, y creo que se cumplen perfectamente aquí con Guadalupe Ángeles en El Corazón de la Mañana, que es exuberancia en la dicción, capacidad cognitiva, tiene manejo de metáforas, manejo de imágenes y una sensibilidad original, creadora. Entonces creo que se está cumpliendo perfectamente aquí en El Corazón de la Mañana con Guadalupe Ángeles, que sabemos que, bueno, tiene mucho oficio también, y pues lo estamos viendo aquí en cada uno de sus textos. Sé que es una escritora muy elegante, a mí me gusta mucho en su decir, su profundidad, oscura pero luminosa también. Esa oscuridad nos lleva a esas partes luminosas. Bueno, ay, perdón. Uno de los apartados bueno, un chiquitito, antiinstructivo. Si alguna misión tuviera la humanidad, no será la de ensamblar las partes dispersas que me forman. Raúl, ¿por qué entregar toda la vida a la poesía? ¿De verdad se puede? Claro que sí se puede. Hay una expresión en El arco y la lira. Octavio Paz, hablando del surrealismo, cita a André Breton y dice que más que un movimiento literario, el surrealismo fue un movimiento ético que proponía 3 elementos. 1, la búsqueda; otro, el encuentro; y el tercero, la fidelidad. Y decía Octavio Paz que esos elementos se pueden aplicar a cualquier actividad humana: la búsqueda de la pareja, la búsqueda de la vocación, de la profesión, las búsquedas esenciales, la búsqueda del sentido de la vida, como bien decía Luis Villoro,
que era lo que buscaba la filosofía. Entonces, es importantísimo pues la búsqueda, pero que lleve a un encuentro maduro y finalmente ser fiel a ello. Para eso, bueno, a veces cuesta muchísimos sacrificios, ¿no? El sacrificio de, como decía mi maestro Navarro Sánchez, si usted de veras quiere ser escritor, en lugar de comprarse una camisa, se va a comprar un libro. Y bueno, es una manera de sacrificio, ¿no? La otra, bueno, los desvelos en las lecturas, en la búsqueda de su propia expresión, la búsqueda de la propia voz. Y esas búsquedas pueden ir dando frutos ya en textos particulares con el propio estilo del autor. Y además es importantísimo, como decía Albert Camus, que en este tiempo el arte es un cero a la izquierda. El artista no vale, sobre todo en el caso de la poesía. Lo que escribe no vale para una sociedad de consumo, para una sociedad industrial. Y es importantísimo en ese sentido que las personas que comenzamos a escribir busquemos la comunión con otros compañeros que estén en la misma búsqueda, buscar acompañarse y fortalecerse frente a esa negación externa que está contra su propia la vocación de ellos. Entonces, acompañarse es fundamental y así poder llegar a encuentros que se pueden dar a través de intercambiar autores, conocimientos de textos, de teorías, entre el grupo integrado o casual. Entonces eso fortalece los encuentros y finalmente a veces se forman pequeñas editoriales entre ese grupo y salen publicaciones que ya es un resultado de la fidelidad. Bueno, y ahí enseguida pues ya vendrán otros procesos, ¿no? Esta pregunta también va para ti, puesto que se trabaja para vivir y se escribe por vocación. ¿Se puede entregar la vida a esa vocación? Yo creo que sí, una parte, ¿no? Retomo también lo que decía Octavio Paz, decía él, el arte no sirve absolutamente para nada, sino para regocijar el espíritu. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay quien trabaja por convicción para ganarte una lana y por vocación para hacer lo que a ti te gusta. Y creo que ya en estos tiempos, así como señalaba también Raúl, se necesita hacer un ejercicio entre uno y otro, ¿no? Creo que ahora sí, ya no estamos en el tiempo de los mecenas, de las grandes becas que te puedan otorgar, o que teníamos otros tiempos en que se podía subsistir, pues precisamente el arte ahora ya no se tiene que estar compaginando con otros, con trabajos para poderlo integrar, ¿sí? Pero creo que sí se puede vivir y creo que finalmente es una actitud y una disposición ante la vida, ¿no? El vivir poético, el acontecer poético, el día a día. Creo que hay muchas personas que son altamente poéticas, aunque no hayan escrito ni un solo verso, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se siguen sorprendiendo, emocionando, sensibilizando, siendo solidarios y unánimes con el otro, que es donde muchas veces pues logramos legitimizarnos, ¿no? como seres humanos. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, el revire, cuéntanos, nosotros llegamos cuando tú ya tenías esos poemas y lo único que tuvimos que hacer fue darles una ruta, ¿no? Algunos eran plenamente amorosos, otros filosóficos, ¿sí? Otros tenían un sentido muy trascendental. ¿Cuánto te llevó que llegaras con esos textos ahí tanto con José Miguel y conmigo, por el trabajarlos? ¿De cuánto tiempo estamos hablando que se viene compactando este trabajo? No. Qué gentil.
Bueno, precisamente ahorita que Juan estaba hablando de ese sorprenderse, ese querer ser bañado por el sol del atardecer cuando se lo va a tragar el mar, ese tipo de cosas que son poéticas, aunque no escribas un poema con eso. Y vivencias de todo tipo me llevaron a escribir todos esos poemas que resultaron ser de muchos tipos. Y el tiempo, pues no creo que lo pueda determinar, 8, 10 años, si no es que más, porque oficialmente teniendo publicada una novela, bueno, 2 pequeñas novelas y varios textos en prosa, pues yo no era poeta. Estuve casada con un poeta y él era el poeta y yo era la narradora. Y bueno, ya se murió y bueno, ahora ya creo que puedo ser poeta. No, en serio. Llamarse poeta cuando yo era joven era muy difícil. Mi maestro Ricardo Yáñez decía, hay que ser poeta hasta cuando peinas una niña, ¿verdad, Salvador? Cosas así. Y luego te decía, es que no hay que ir al cine. A ver, espérate, Ricardo. O sea, es tan difícil de verdad ser poeta. Yo me acuerdo que en una entrevista hace muchísimos años que me hizo Ricardo Solís, que le vamos a poner falta, pero bueno, Ricardo Solís, un gran poeta también, muy querido amigo, yo le decía, pues es que tiene uno que desembarazarse, desamarrarse, relajarse para poder ser poeta, porque a veces como que pesaba mucho el nombramiento, ¿no? Y decía, bueno, y me acuerdo que cuando llegué a esta ciudad hace 43 años, figúrense, ya irán viendo la edad que tengo, ¿qué soy? Soy poeta tapatía, me decían. No, soy poeta universal, yo les decía. Y poeta, pues lo poníamos entre comillas, o entre paréntesis, o entre signos de interrogación. ¿Qué más da? Yo creo que si hemos estado en esto desde la secundaria, yo y mi ángel de la guarda, es decir, ¿quién es? Yo. Y mi ángel de la guarda. Pues es una necedad que también tendemos a llamar vocación, ¿verdad? Entonces, ¿desde cuándo? Desde siempre. Y sí, no sé cuántos años, muchos. Poemas de 8 o 10 años, pero en cuanto a lo que decía Raúl de esto de crear comunidad, yo creo que sí es bien importante, porque no es verdad que se escriba solo. Se hace el primer borrador solo, pero después, y luego esa camaradería tan necesaria, ¿no? En este camino difícil. Difícil, ¿por qué? Porque de verdad no hay reconocimiento, pero esto es un reconocimiento, y yo les reconozco a ustedes su presencia, el que nos dejen que les leamos nuestros poemas, que les platiquemos de cuando éramos jóvenes y empezamos y creíamos que íbamos a ser los mejores poetas del mundo, pero bueno, poetas sin apellidos, creo que sí pudimos ser. ¿O tú qué dices? ¿Sobre qué? Ah, sí, ajá, sí. Bueno, a mí me gusta mucho, no recuerdo quién lo dijo, que se es poeta cuando se está escribiendo el poema nada más. Los demás somos gente civil, solamente, ¿no? Y sí, comparto esa idea. Ahora, eso me hace recordar algo que decía Hölderlin, el poeta alemán, que decía que es poéticamente que el ser humano vive en el mundo, que es un hecho poético que estemos viviendo en el mundo. En ese sentido, pues el poeta mayor es Dios, ¿no? Es el dador de la vida, es el poeta que nos dicta al oído lo que quiere expresar acerca de la vida, ¿no? De la vida cotidiana, de la vida en la ciudad, de la vida en la naturaleza, de la vida relacionados con las otras artes, ¿no?
Entonces estamos inmersos en la creación y somos en cierto sentido un instrumento de esa creación y nosotros debemos ser sus dóciles servidores. Eso es lo que pienso. Gracias. Bueno, pues es el turno de ustedes. ¿Alguna pregunta que nos quieran hacer? Estamos aquí para contestar, sin retobar. Adelante. Se me ocurrió, es una pregunta que tiene que ver con los tiempos que se viven actualmente. Te van a pasar el micrófono. Sí, bueno, ¿qué tal? Para preguntarles sobre los tiempos que se viven actualmente frente a la poesía. O sea, las redes sociales, el internet, el que la gente, bueno, aquí veo todo, salvo yo que tengo el teléfono, aquí nadie más lo tiene, pero mucha gente trae el teléfono, las pantallas. Eso frente a la poesía actualmente, ¿cómo será ese enfrentamiento, esa confrontación o esa, pues poner uno frente al otro? La poesía escrita, la poesía de los libros, la poesía, y ahora las pantallas. ¿Qué hay ahí? ¿Hay algún tema que ustedes hayan explorado, visto, reflexionado? Bueno, hoy son las pantallas a las que somos adictos, porque todos tenemos un celular y el scrolling es una enfermedad generalizada de que vamos a sufrir el FOMO hasta el fin de nuestras vidas, hay que aceptarlo. ¿No es competencia o sí lo es? No creo. Yo creo que desde siempre ha habido maneras de poder tocar el corazón de los demás a través de la expresión del arte que cada uno escoja, o incluso, como hablaba Juan Cervantes, de la solidaridad humana, ¿no? Yo creo que puede haber un apagón general, ya no vamos a poder cargar los teléfonos y vamos a seguir diciendo poemas, porque aunque no haya pantallas, sí somos humanos y no importa que se deje de leer poesía, lo que importa es que no se deje de hacer y de compartir, aunque sea en petit comité, ¿verdad? Juan. Pues mira, creo que finalmente tenemos que ir adaptándonos también a las nuevas tecnologías. Ahorita los invitamos, después de aquí vamos a ir aquí a la biblioteca, ¿se llama? Sí, y vamos a ir a hablar, nos va a dar una conferencia Siria sobre inteligencia artificial, que estaría muy importante, ¿sí? Y creo que ahí se va a poder ahondar un poco más en el tema, pero creo que finalmente, bueno, hemos brincado la tradición oral a la tradición escrita y ahí hemos permanecido mucho tiempo, pero el brinco que se está dando de la tradición escrita a la tradición digital, pues es muy amplia, ¿no? Incluso en la legitimidad del texto mismo. Hace un momento platicábamos del poema, de los poetas. Dice, Raúl nos comentaba, dice, es que nosotros hacemos poemas y somos poemistas, no somos poetas. Quizás si el poema que escribimos contiene poesía, bueno, podemos entrar a otra categoría. Pero por ese lado, creo que, bueno, tenemos que irnos adaptando a las nuevas tecnologías con lo que nos va brindando, pero eso sí, tratar de alejarnos lo más que se puede y que quede el mayor producto humano, ¿no? Y no el mayor producto tecnológico, ¿sí? Que bueno, a todo mundo llega, podemos utilizar los medios para bajar libros que antes era dificilísimo pudiéramos encontrar, compartir poemas, compartir ideas y hacer comunidad, pero bueno, creo que sí tenemos que alejarnos lo más que se pueda, pero para que quede al final un producto humano. Siria, por favor, invítanos a tu conferencia. Siria Padilla nos va a hablar de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación y en el ámbito de las artes en general. Bueno, están invitados a esta conferencia. Se titula Dependencia o Aprendizaje.
Y bueno, es una investigación que estoy realizando ahí en la Universidad de Guadalajara y toco esta problemática. La conferencia es a las 6 y se trata de ver si la inteligencia artificial se está convirtiendo o no en una adicción entre los jóvenes y para el arte. Bueno, pues están cordialmente invitados a las 6 de la tarde. Es en la Biblioteca Central, que ahorita Juan nos va a decir la dirección. Si alguien se la sabe, sóplenos por favor. La biblioteca que está en Mariano Bárcenas y Eulogio Parra. Sí, aquí a unas cuadras. Nos podemos ir caminando. ¿Sí? Ok. Pues Raúl, tú cierras la mesa y la presentación. ¿Sí? ¿Que yo cante? No, bueno. Pues gracias a todos ustedes por su presencia. De verdad, me siento muy feliz de ver gente muy querida aquí entre nosotros. Y pues ahí está. Aquí lo pueden adquirir en este momento sin ningún problema. ¿Sí? Ok, les pido un minutito, no se me bajen de ahí para tomarles fotos. A nuestro público, tenemos nuestro stand allá a la vuelta, pero para no hacerlos caminar tanto, tenemos un espacio aquí con Fóbica Fest. Ahorita Ángeles nos va a regalar, espero, unos 10 minutos ahí para firmar libros. Pueden pasar ahí, adquirir el libro y ella se los va a estar firmando un ratito ahí antes de que se nos escapen a la biblioteca. Y los vamos a sacar ocultos para que la IA no los detecte. Entonces, no se vayan, déjenme tomar las fotos y ya se las dejo para que vayan al stand. Les agradezco mucho su presencia, les cedo la voz otra vez para que se despidan. Muy bien. Despídase. Bueno, muchas felicidades, Guadalupe. Gracias por compartirnos El Corazón de la Mañana. De veras, es un excelente libro y a mí me gustaría que lo conociéramos juntos. Sí, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta presentación aquí con Guadalupe, con el maestro Raúl Bañuelos. Gracias, buena tarde. Bravo. Gracias.